La semana pasada les hablábamos de esa propuesta del Gobierno pactada con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional. Hoy vamos a profundizar en esa decisión, pero antes de nada nos vamos a poner en situación. 1 de cada 4 trabajadores extremeños verán cómo se incrementa su sueldo hasta situarse en esos 1.080 euros. Esta subida va a beneficiar en la región a 84.160 asalariados. A nivel nacional llegará a 3 millones de trabajadores. Los sectores donde más se va a notar: hostelería, limpieza, dependencia y sobre todo en el campo. La evolución hasta llegar a esta cifra, que como decimos se va a aprobar en breve en ese Consejo de Ministros, ya la están ustedes viendo, no ha parado de crecer. Hace 20 años el salario mínimo se situaba en poco más de 450 euros, en 2013 en 645 y en este 2023 va a alcanzar esos 1.080 euros. Esas son las cifras y hoy las vamos a analizar con la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, y con la presidenta de la región de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Candelaria Carrera. Y os saludo a las dos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y voy a pediros un primer titular, una valoración, Patro, sobre esa decisión del Gobierno. Pues es una subida histórica, una subida importantísima y una subida que va a beneficiar fundamentalmente a las mujeres de Extremadura y a los jóvenes de Extremadura. Subida importante, subida histórica y subida que debería haber sido aún más y que vamos a seguir peleando para que sea más. Bueno, desde nuestro punto de vista, bienvenida sea una subida del salario mínimo interprofesional, porque entendemos que debe ser. Lo que no estamos de acuerdo es con la cantidad, debido a las circunstancias económicas y a la coyuntura que estamos viviendo los autónomos y las autónomas de Extremadura. Nos hemos puesto en situación, hoy vamos a debatir, vamos a analizar. Antes de continuar, quería conocer también su opinión. Hemos querido darles voz en este debate que hemos abierto en este lunes y estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado. La subida sí me parece buena medida. Me parece poco porque todo ha subido muchísimo y la verdad que me parece poco, porque no te llega a final de mes. Me parece muy bien, me parece lógico, a mí me la han subido, me ha venido estupendamente. Me puede ayudar, por ejemplo, pues si en algún momento quiero ir a independizarme, a lo mejor esa subida pequeñita me puede ayudar a decidirme a irme a un piso. El salario mínimo lo que ha subido es muy poco. ¿Por qué? Pues porque ha subido más la vida que lo que ha subido el sueldo. Pero vamos, las cosas suben más. Hay que ajustar un poquito más la cosa. Me parece genial. Hombre, a todos nos cuesta llegar, toda la compra ha subido, todos los gastos de la casa en general han aumentado. Sí, está genial. Todo lo que sea para el trabajador siempre será bienvenido. Ya han escuchado, en líneas generales todo el mundo está de acuerdo, pero también es cierto que hay que dar otro dato. En la región, solo el año pasado, 775 autónomos cesaron su actividad. Candelaria. Efectivamente, 775 autónomos cesaron su actividad porque a las consecuencias de la pandemia se han unido las de la guerra de Ucrania y eso se ha traducido en una subida importantísima de todos nuestros costes. Es decir, hemos experimentado una subida exponencial de la electricidad, de los carburantes, también los costes financieros han subido y los laborales. Hemos experimentado una subida del salario mínimo interprofesional en los últimos 5 años de 5 veces, es de un casi 45%, ¿no? Entonces, nosotros entendíamos que había que subir el salario mínimo interprofesional, pero que a nosotros nos tienen que ayudar a mantener nuestras actividades porque si no, este coste tampoco lo podemos soportar. Y esto se traduce en el cierre de muchos negocios que no han podido soportar pues toda esta situación y esta coyuntura económica. Patro, ¿cómo se puede combinar esa subida y esa mejora retributiva en los salarios de los trabajadores y a la vez en que no se destruyan trabajos de pequeños autónomos o pequeñas empresas? Ya, mira, yo, si me permite, y estando de alguna manera, por supuesto, no de acuerdo, lógico, ¿no? Lo que está claro es que el salario mínimo interprofesional ha tenido que subir porque los trabajadores y las trabajadoras no deben ser los únicos que paguen la crisis como pasó en el 2008. Está claro que todo está subiendo, que los costes sube la energía, suben las hipotecas, sube absolutamente todo. Y es una crisis en la que tenemos que pagar entre todas y todos. La de 2008 solamente la pagaron los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos apostado y hemos estado negociando con la Junta de Extremadura muchas medidas para ayudar a los autónomos. Nosotros no queremos que se destruya empleo, ni queremos que las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad cierren, por supuesto que no, porque tienen que generar empleo. Pero lo que está claro es que tampoco puede caer solo y exclusivamente sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, nosotros podemos entender que tienen dificultades y nosotros hemos apoyado medidas, pero lo que no puede ser lo que pasó la otra vez, que ese tipo de medidas solamente de alguna manera benefician a los empresarios y las empresarias y no benefician a los trabajadores y a las trabajadoras.
Por lo tanto, por una parte, nosotros tenemos que seguir defendiendo que ese salario mínimo interprofesional suba y además apoyar y ayudar para que las empresas y los autónomos sigan adelante con medidas que posibiliten, que ayuden. Pero hay una cosa, cuando sube un café, es decir, cuando ha subido un café, cuando ha habido mucha crisis, sube a 1,20 o a 2,20, a lo que sea. Cuando esa crisis o cuando esos precios van disminuyendo, ese café no baja. A eso se le vuelve a sumar otro y otro. Yo no digo que los empresarios, habrá empresarios de todo tipo, pero es cierto que hay empresarios que están ganando dinero. Y lo que está claro es que para que los empresarios no dejen de ganar dinero, no va a caer solamente sobre la clase trabajadora de esta comunidad y de este país. Pues te digo que no es a los trabajadores a los que nos corresponde el aliviar de alguna forma la rentabilidad de una empresa. Será la administración, la parte empresarial, los empresarios los que tengan que tener medidas para que esa empresa siga adelante, pero no tenemos que ser los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, está claro que nosotros vamos a seguir peleando para que ese salario mínimo interprofesional suba y si no, decidme con 1.080 euros ¿quién puede vivir? ¿Quién paga una hipoteca como están subiendo? ¿Quién paga un alquiler? ¿Quién paga los costes energéticos? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las medidas tienen que repartirse entre todas y todos. Las medidas que se han aprobado hasta ahora y todos los acuerdos que hemos firmado hasta ahora de ayuda de la Administración han tenido la parte empresarial con nosotros, es decir, hemos firmado acuerdos tripartitos, pero claro, cuando hay que empezar a poner del bolsillo, a lo mejor ya de la parte empresarial, ya tenemos más dificultades. Entonces, yo creo que a cada uno lo suyo. La crisis hay que repartirla entre todas y todos y, lógicamente, a todos nos cuesta. Y, por supuesto, a los empresarios también y a las empresarias. Hombre, yo no estoy de acuerdo en lo que ha dicho, porque desde 2008 a 2012 la destrucción de empleo autónomo fue bestial. Estamos hablando que nuestro tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas que generan riqueza y empleo y cohesión social. Eso es algo incuestionable. Nosotros, claro que padecimos las consecuencias de la anterior crisis y que seguimos padeciéndolas ahora. Es cierto que se articularon medidas durante la pandemia que nos beneficiaron, pero es que estamos en 2022 y estamos en una situación económica también muy precaria y muy difícil. Estamos hablando que a todos los costes que he dicho anteriormente, ahora nos vamos a enfrentar a otro, que es la subida de los alquileres. Si ahora mismo nosotros no estamos a favor desde ATA que se topen los alquileres, pero es cierto que si yo estoy pagando 1.000 euros por mi nave industrial, por mi local comercial o por mi despacho profesional y a mí me lo suben 80 euros al mes, estoy hablando que voy a pagar en un año 960 euros, una cuota más. Estamos hablando que los costes financieros han subido. Se nos ha olvidado en las medidas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno, nuevamente. O sea, se ha permitido una prolongación de esa rebaja de los carburantes que no ha tenido en cuenta a los agentes comerciales, no ha tenido en cuenta a las autoescuelas, no ha tenido en cuenta a las personas que se dedican al movimiento de tierra y a miles de autónomos y autónomas en este país, en esta comunidad autónoma, que utilizan su vehículo diariamente para poder trabajar. Se ha olvidado que sí se pueden permitir una reducción de las retenciones profesionales a las trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, sin embargo, a nosotros y a nosotras no se nos ha permitido, con lo cual nosotros estamos entregando un dinero que se nos devuelve a 1 año y medio vista como mínimo. Tampoco se ha tenido en cuenta el IVA que pagamos por los alquileres y las naves comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, que no estoy de acuerdo en ese sentido porque sí creo que a lo mejor una gran empresa puede afrontar y enfrentar una subida del salario mínimo interprofesional a un 8% cuando el Gobierno nos estaba diciendo que la inflación se iba a situar este año en un 4%. Por eso nosotros desde ATA entendíamos que la subida tenía que llegar hasta ahí, toda vez que era la información que estábamos recibiendo, toda vez que los salarios públicos han subido un 3%, ¿por qué nosotros un 8%? Y además teniendo en cuenta toda esta situación, que hágase, pero tengan en cuenta que tenemos una situación muy difícil y que se articulen ayudas y medidas que nos permiten que este coste no sea una vuelta de tuerca más y una asfixia financiera que al final aboque a muchos y a muchas empresarias extremeñas al cierre de sus negocios. Como os estoy escuchando a las dos y cada una está hablando, reflejando lo que va a suponer esa subida, hemos querido también que trabajadores nos lo cuenten y empresarios nos cuenten cómo lo asumen. Hemos intentado dar voz a todos los afectados, beneficiados, como lo queramos llamar, de esta subida. Escuchamos ahora a algunos trabajadores que ya están cobrando ese salario mínimo. Depende del convenio, ¿sabes? Yo no llego a los 1.000. El salario mínimo no es 1.000, es menos, por eso. Entonces, si llega a los 1.080, no van a ser una subida de 80, es más. En este caso, para mí. Sí que viene bien, ¿no? Porque si nos está subiendo todo, sube la luz, sube el agua, sube la cesta de la compra, pues al final eso es el día a día lo que tenemos que llevar a cabo y si nos sube, pues genial.
Antes un piso en alquiler lo tenías por 250, 300 euros y hoy por mínimo de 450 no encuentras un piso. No es normal que el 40 o 45% de nuestro salario se destine solamente para poder vivir. El resto, comida, agua, impuestos. Entonces, cuando te quieras dar cuenta, estás mal viviendo. Por menos de 1.500 euros y no creo que viva un español hoy aquí en este país. Ahora mismo yo acabo de meterme hace un par de años en una hipoteca y estoy solo, empecé de cero y todo, hipoteca y temas de comida y todo, que ha subido todo muchísimo y cuesta llegar. Esa es la opinión de trabajadores que están cobrando el salario mínimo y se beneficiarían de ese incremento. Vamos a escuchar a empresarios y lo que supone para ellos esa subida. Cualquier jefe de una empresa pequeña no puede estar cada 6 meses subiendo el sueldo. Bájale, yo qué sé, cualquier impuesto, bájale el IRPF. Si cobran más dinero mis clientas, pues vendrán a gastárselo a mi salón. Entonces al principio pues yo lo vi así, pero claro, lógicamente pues también hay que mirar un poquito y sí que es verdad que estaría bien que miraran más también por los empresarios. Si subiese el sueldo mínimo, ¿vale?, bajar pues la cuota de autónomo, dar facilidades. Lo que está claro que los trabajadores con 1.080 euros es complicado vivir y está claro que ha subido todos los precios, que afecta tanto a trabajadores como autónomos, eso no lo podemos negar. Entonces, si es algo que nos beneficia o beneficiaría a todos los a todo el sector, tanto los trabajadores como los empresarios, ¿qué medidas puede tomar la Administración para, si sube el salario, para que se pueda vivir dignamente en este país, pero a la vez que tomen medidas o qué medidas se proponen por parte de los autónomos para que ellos no vean repercutida también su calidad de vida? Nosotros tenemos una batería de medidas que entendemos que se pueden poner en marcha, no solo por la Administración General del Estado, sino también por las distintas administraciones autonómicas, como puede ser una ayuda a los alquileres. Como he dicho antes, no estamos de acuerdo con que se tope, pero sí es cierto que si hay un acuerdo entre arrendador y arrendadora o arrendatario y arrendataria de toparlo a un 2 o un 2,5%, que esa pérdida de nivel adquisitivo se afronte por parte de la Administración, que haya ayudas a la contratación, como se pusieron en marcha por la Junta de Extremadura, un autónomo, un empleo, que al final venía casi a sufragar el 100% de los costes salariales que le suponía a un autónomo o autónoma tener a una persona por cuenta ajena, que se flexibilicen los impuestos, que es importantísimo, que haya ayudas a fondo perdido para todos y todas aquellas que ahora mismo están pasando una situación muy complicada, que tienen pérdidas acreditadas que se deben y son consecuencias de esta pues de la pandemia, que hay mucha gente que no se ha recuperado, aunque se piense lo contrario, y de la guerra de Ucrania. También que se siga apostando por la digitalización para que sigamos siendo competitivos. Ayudas similares al kit digital se pueden extrapolar a nuestra comunidad autónoma y pueden ser muy, muy efectivas para que al final nosotros y nosotras podamos vender en unas condiciones mínimamente equitativas con el resto de empresarios, empresarias, autónomos y autónomas españolas. Estas te estoy hablando de algunas, entre otras muchas, ¿no?, que creo que serían muy efectivas y que al final sí que nos podrían ayudar para sufragar pues una subida de los costes salariales como las que se nos están poniendo encima de la mesa. Patro, porque 1.080 no es vuestro límite. No, nuestro límite es el 60% del salario base en España y, lógicamente, yo repito, con 1.080 euros, ¿quién puede vivir? Hablamos de 1.080 euros. Es difícil. Yo entiendo, evidentemente, lo que dice. He dicho al principio que nosotros no estamos, por supuesto, para destruir empresas en Extremadura, porque en nuestra comunidad autónoma fundamentalmente hay pequeña y mediana empresa y, aparte del empleo público, es el empresario el que tiene que crear empleo. Nosotros queremos que los empresarios ganen dinero, efectivamente, pero, por supuesto, eso no puede ser a costa de los trabajadores y de las trabajadoras. Será la Administración la que tenga que poner medidas, no vamos a entrar en un enfrentamiento, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que seguir peleando para que los salarios suban, tenemos que seguir peleando para que la gente llegue a final de mes, tenemos que seguir peleando para que la gente pueda comer, pueda pagar una hipoteca, pueda moverse con el coche, que es que hablamos de eso, de prácticamente de supervivencia en muchos casos. Entonces, está claro, si escuchamos a los trabajadores y las trabajadoras, lo que ha salido antes en el vídeo, y también escuchamos a los empresarios. Yo creo que esto no es una guerra, o no debe serlo, pero por supuesto nosotros sí que vamos a seguir peleando para que los salarios suban, para que los salarios en este país, los trabajadores y las trabajadoras puedan vivir dignamente, y vamos a seguir en esa línea y vamos a apostar por ello, y además también estamos reclamando un acuerdo total de negociación colectiva para que haya un mínimo de subida, un acuerdo de subida de convenio, porque cuando un trabajador y una trabajadora gana más, el consumo se activa, y si el consumo se activa, los empresarios ganan más y la economía va mejor. Eso es nuestra postura, nuestra posición.
Desde luego de lo que hoy se trataba es que todo el mundo en su casa entendiera lo que supone esa subida, y cuanto más dinero cobremos todos, va a ir muchísimo mejor este país, sobre todo la gente que lo está pasando tan mal, tanto en la parte de los autónomos como en la parte de los trabajadores, que 1.080 euros efectivamente es muy complicado. Os agradezco muchísimo a las dos que os hayáis pasado esta mañana por este plató. Nos podríamos quedar horas, pero ya me dicen por el pinganillo que vaya despidiendo. Muchísimas gracias, muy buenos días. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.